Sus manitas temblaban mientras tiraba de la manga del desconocido. Las lágrimas le corrían por el rostro, la voz quebrándose con cada palabra. Le hicieron daño a mi mamá. Se está muriendo. La habitación se quedó en silencio. Las copas dejaron de tintinear. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Pero el hombre al que había elegido para suplicar no era un desconocido cualquiera. Era el jefe de la mafia más temido de la ciudad. Y lo que hizo después, nadie en esa sala lo olvidaría jamás. Quédense hasta el final, porque esta historia los va a sacudir hasta el fondo. Antes de comenzar, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse y comentar desde donde nos están viendo. Ahora sí, empecemos. Es una fría noche de martes en el centro de Chicago, 1987. El restaurante Golden Palm bullía con la clientela habitual de hombres bien vestidos haciendo negocios sobre vino caro y conversaciones en voz baja. Este no era un restaurante cualquiera. Este era el dominio de Vincent Torino. Todos los meseros sabían que debían mantener los oídos cerrados y la boca callada. Todos los clientes entendían las reglas no escritas. Uno se ocupaba de sus propios asuntos, presentaba sus respetos, y jamás, bajo ninguna circunstancia, armaba un escándalo. Vincent Torino estaba sentado en su mesa habitual del rincón, una montaña de hombre cuya sola presencia imponía respeto y miedo a partes iguales. A los 53 años, había construido un imperio que se extendía por 3 estados. Sus ojos oscuros no se perdían nada. Su palabra era ley. Y esa noche, como cada martes durante los últimos 15 años, dirigía la reunión semanal con sus lugartenientes. La conversación fluía en tonos bajos y medidos. Se discutían cifras. Se dividían territorios. Los problemas se atendían con precisión quirúrgica. Así operaba Vincent, metódico, calculador, sin dejar que la emoción nublara el juicio. Había sobrevivido en este negocio más tiempo que la mayoría porque entendía una verdad fundamental: el sentimiento era debilidad, y la debilidad te mataba. Pero entonces sucedió algo que haría añicos los muros cuidadosamente construidos alrededor del corazón de Vincent. La pesada puerta de roble del restaurante se abrió de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones murieron a media frase. El maitre se apresuró hacia adelante, el rostro pálido de pánico. Pero antes de que pudiera interceptar a la intrusa, todos vieron que había causado la conmoción. Una niñita, no más de 7 años, estaba de pie temblando en el umbral. Su ropa estaba rasgada y sucia. Sangre manchaba su pequeño vestido blanco. Su cabello oscuro colgaba en nudos enredados alrededor de un rostro surcado de lágrimas y mugre. Parecía haber atravesado el infierno mismo para llegar hasta ahí. Los ojos de la niña recorrieron la sala con desesperación, buscando algo, a alguien, cualquiera que pudiera ayudarla. Los clientes del restaurante la miraron de vuelta en silencio atónito. Algunos apartaron la mirada, incómodos con la intrusión. Otros susurraban entre sí, molestos de que su velada hubiera sido interrumpida por lo que suponían era una huérfana callejera buscando limosna. Pero la niñita no buscaba dinero. Buscaba salvación. Su mirada se posó en la mesa de Vincent Torino, y algo en esos ojos castaños e inocentes reconoció el poder al verlo. Quizás fue la manera en que los otros hombres se deferían hacia él. Quizás fue el traje costoso o el reloj de oro que atrapaba la luz. O quizás, solo quizás, fue algo más profundo, el instinto de una niña reconociendo a la única persona en esa sala que en verdad podía hacer algo. Sin vacilar, corrió directo hacia él. La sala contuvo la respiración colectivamente. Los guardaespaldas de Vincent se tensaron, las manos moviéndose instintivamente hacia sus chaquetas. Esto no tenía precedentes. Nadie se acercaba a Vincent Torino sin invitación, y mucho menos así. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la niñita llegó a la mesa de Vincent y le agarró la manga con ambas manos. Sus deditos se aferraron a la tela costosa como si fuera una tabla de salvación. Y entonces pronunció esas palabras que resonarían en la mente de Vincent por el resto de su vida. Le hicieron daño a mi mamá. Se está muriendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler en ese restaurante. Todas las miradas estaban puestas en Vincent, esperando ver cómo manejaría el notorio jefe del crimen esta situación sin precedentes. Su reputación se había construido sobre ser intocable, implacable, un hombre que no mostraba piedad a nadie. Vincent bajó la mirada hacia la niña aferrada a su brazo. Su rostro estaba levantado hacia el de él, esos ojos castaños muy abiertos, llenos de desesperación y esperanza.
En ese momento, algo cambió en el pecho del criminal endurecido. Algo que no había sentido en décadas. Verán, Vincent Torino no siempre había sido el frío y calculador jefe del crimen que Chicago temía. Alguna vez había sido un hombre distinto, un hombre que entendía lo que significaba perder todo lo que importaba. 30 años antes, Vincent había estado casado con una mujer llamada María. Ella era la luz de su mundo, la única persona que podía hacerlo reír, que podía suavizar las asperezas que la vida le había afilado. Tenían sueños de formar una familia, de construir algo hermoso juntos a pesar del mundo feo en el que Vincent operaba. Pero esos sueños se hicieron añicos una noche cuando una familia rival decidió enviarle un mensaje a Vincent. No fueron por él directamente. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado esperado. En cambio, fueron por lo único que sabían que lo destruiría más completamente que cualquier bala o bomba jamás podría. Fueron por María. Vincent llegó a casa esa noche y encontró su mundo destrozado. Su esposa, su futuro, su corazón. Todo desaparecido en un instante. La investigación no llegó a ningún lado. La policía hizo preguntas que ya sabían que jamás obtendrían respuesta. Y Vincent aprendió la lección más difícil de su vida. En su mundo, el amor era una vulnerabilidad que cualquiera lo bastante despiadado podía explotar. Desde esa noche en adelante, Vincent Torino construyó muros alrededor de su corazón que nadie podía penetrar. Se volvió despiadado porque la crueldad era supervivencia. Se volvió temido porque el miedo era respeto. Y se volvió solitario porque estar solo significaba que nadie más podía ser usado en su contra. Durante 3 décadas, esos muros habían resistido firmes. Ninguna cantidad de súplicas, amenazas, o sobornos jamás había hecho que Vincent Torino mostrara piedad cuando la piedad no era rentable. Había ordenado ejecuciones de hombres que suplicaban por sus vidas. Había ejecutado hipotecas de negocios mientras los dueños lloraban a sus pies. Había enviado a padres a prisión mientras sus hijos lloraban en las salas del tribunal. Pero ahora, mirando hacia abajo a esta niñita que le recordaba tan dolorosamente a los hijos que él y María habían soñado tener, esos muros empezaron a agrietarse. El agarre de la niña sobre su manga se apretó. Su voz salió en sollozos entrecortados mientras intentaba explicar lo que había sucedido. A través de sus lágrimas, Vincent empezó a armar una historia que le heló la sangre. La niñita se llamaba Sophie. Su madre, Elena, trabajaba en una pequeña floristería en el lado sur de la ciudad. Vivían en un pequeño apartamento sobre la tienda, solo las dos, tratando de ganarse la vida honradamente en un vecindario donde ganarse la vida honradamente era difícil de lograr. Pero su vecindario también era territorio disputado por 2 pandillas rivales, ambas exigiendo dinero de protección a los negocios locales. Elena había quedado atrapada en el medio, incapaz de pagarle a ambos bandos, sin querer elegir entre ellos. Y esta noche, esa situación imposible finalmente había estallado en violencia. Las palabras de Sophie salieron en tropel, puntuadas por hipos y sollozos. Describió cómo los hombres habían llegado a la tienda después del cierre, cómo habían exigido dinero que su madre no tenía, cómo la situación había escalado cuando Elena intentó proteger el poco efectivo que necesitaban para la renta y la comida. Y luego Sophie describió algo que hizo que hasta los asociados más endurecidos de Vincent se movieran incómodos en sus asientos. Los hombres habían golpeado a su madre hasta dejarla inconsciente y la habían dejado sangrando en el piso de la floristería. Sophie se había escondido detrás del mostrador, observando con terror mientras destrozaban el lugar, destruyendo todo lo que su madre había trabajado tan duro para construir. Cuando finalmente se fueron, riéndose de haberle dado una lección al vecindario, Sophie había salido a rastras y encontrado a su madre apenas respirando. Traté de despertarla, susurró Sophie, su vocecita quebrándose. Pero no abre los ojos. Hay tanta sangre. El restaurante permaneció congelado en ese momento. Los lugartenientes de Vincent intercambiaron miradas, sin saber cómo respondería su jefe a esta interrupción sin precedentes. Algunos de los otros clientes habían empezado a susurrar entre sí, claramente incómodos con la escena que se desarrollaba ante ellos. Pero Vincent Torino no pensaba en su reputación ni en su imagen. No calculaba las implicaciones de negocios de involucrarse en lo que claramente era violencia de pandillas en territorio ajeno. Por primera vez en 30 años, Vincent pensaba con el corazón en lugar de con la cabeza. Miró a Sophie, esta niña valiente que de alguna manera había encontrado el valor de irrumpir en el restaurante más peligroso de Chicago y acercarse al hombre más temido de la sala. Podría haber ido a la policía, podría haber llamado a una ambulancia,
podría haber corrido hacia vecinos o parientes. En cambio, lo había elegido a él. El instinto desesperado de una niña la había llevado directo a la única persona que tenía el poder y los recursos para realmente hacer la diferencia. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó Vincent, su voz más suave de lo que nadie en esa sala jamás la había escuchado. Sophie, logró decir entre sollozos. Sophie Martínez. Vincent asintió lentamente, luego miró hacia arriba, a su guardaespaldas, Tony Russo. Trae el auto, dijo en voz baja. Ahora. Tony vaciló solo un momento. En todos sus años trabajando para Vincent, jamás había visto a su jefe tomar una decisión tan impulsiva, tan emocional. Jefe, ¿tal vez deberíamos? Dije que traigas el auto. El tono de Vincent llevaba justo el acero suficiente para recordarle a todos que, a pesar de las circunstancias inusuales, él seguía muy al mando. Mientras Tony se apresuraba hacia la salida, Vincent volvió su atención a Sophie. Con una suavidad sorprendente para un hombre de su tamaño, se arrodilló junto a su silla para quedar a su altura. Su enorme figura empequeñecía a la pequeña niña, pero de alguna manera su presencia parecía reconfortarla en lugar de intimidarla. Sophie, necesito que me escuches con mucha atención, dijo Vincent, su voz firme y calmada. Voy a ayudar a tu mamá, pero primero necesito que me digas exactamente cómo se veían esos hombres. ¿Puedes hacer eso por mí? Sophie asintió con ansias, el alivio inundando sus facciones ante la promesa de ayuda. A través de sus lágrimas, empezó a describir a los atacantes. 2 hombres, ambos jóvenes, ambos con pañuelos rojos. Uno tenía una cicatriz que le bajaba por la mejilla izquierda. El otro tenía un tatuaje de araña en el cuello. Se habían llamado entre sí por nombres, Carlos y Miguel. La expresión de Vincent se oscureció mientras escuchaba. Reconoció las descripciones de inmediato. Carlos Vega y Miguel Santos, ejecutores de rango medio de los Serpientes Rojas, una pandilla que había estado tratando de meterse a la fuerza en un territorio que había sido tierra neutral durante más de una década. Eran conocidos por su brutalidad, por su disposición a lastimar a gente inocente para dejar clara su postura. Pero lo que habían hecho esa noche era diferente. Lo que habían hecho esa noche era personal. Vincent se puso de pie, su decisión tomada. Marco, llamó a uno de sus lugartenientes. Llama al Dr. Chen. Dile que nos encuentre en el Hospital General con todo lo que necesite para cirugía de emergencia. Dile que es un caso prioritario. Marco asintió e inmediatamente sacó su teléfono. El Dr. Chen era uno de los mejores cirujanos de trauma de la ciudad, y le debía a Vincent más favores de los que podía contar. Si alguien podía salvar a la madre de Sophie, sería él. Sal, continuó Vincent, dirigiéndose a otro de sus hombres. Quiero que encuentres a Carlos Vega y a Miguel Santos. Tráelos al almacén de la calle 5, vivos. Quiero tener una conversación con ellos sobre sus prácticas comerciales. Sal sonrió, y la sonrisa fue depredadora. Considere lo hecho, jefe. Vincent miró alrededor del restaurante una vez más, observando los rostros conmocionados de sus asociados y de los otros clientes. Sabía que este momento se comentaría durante años, la noche en que Vincent Torino mostró piedad, la noche en que el jefe del crimen de sangre fría dejó que una niñita le derritiera el corazón. Pero ya no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba era la pequeña mano que se deslizó en la suya, mientras Sophie lo miraba con confianza absoluta. ¿Mi mamá va a estar bien?, preguntó con vocecita diminuta. Vincent apretó su mano con suavidad. Me voy a asegurar de que así sea, prometió. Y Vincent Torino jamás hacía promesas que no pudiera cumplir. El trayecto a la floristería tomó 12 minutos por las concurridas calles de Chicago. Vincent iba sentado en la parte trasera de su sedán negro con Sophie a su lado. Su cuerpecito finalmente se relajaba por primera vez en horas. Había dejado de llorar, aunque sus ojos permanecían abiertos y vigilantes. Cada pocos segundos miraba hacia arriba, hacia Vincent, como asegurándose de que siguiera ahí, todavía comprometido a ayudarla. Tony conducía con la habilidad de un hombre que había navegado las calles de Chicago bajo presión muchas veces antes. Detrás de ellos, 2 autos más los seguían. Uno con el Dr. Chen y su equipo médico, el otro lleno de los hombres de mayor confianza de Vincent. Al llegar a la floristería, Vincent pudo ver la devastación de inmediato. El escaparate delantero había sido destrozado. Flores y plantas yacían esparcidas por la acera, sus pétalos aplastados bajo los pies. El letrero que alguna vez había mostrado con orgullo Flores de Helena colgaba torcido y dañado.
Pero la atención de Vincent estaba fija en lo que había adentro. El agarre de Sophie sobre la mano de Vincent se apretó mientras bajaban del auto. El aire frío de la noche llevaba el aroma a rosas aplastadas y sueños rotos. A través del escaparate destrozado, podían ver una figura tendida inmóvil en el piso, entre pétalos de flores esparcidos y exhibidores volcados. Elena Martínez yacía desplomada detrás del mostrador. Su cabello oscuro se extendía sobre el piso de madera como tinta derramada. La sangre se acumulaba bajo su cabeza, y su respiración salía en jadeos superficiales e irregulares. Vincent había visto suficiente violencia en su vida como para saber que se estaba apagando rápido. El doctor Chen pasó corriendo junto a ellos, el maletín médico ya abierto. Se arrodilló junto a Elena, sus manos expertas moviéndose rápido para evaluar sus heridas. Traumatismo craneal severo, murmuró, revisándole el pulso. Posible hemorragia interna. Necesitamos moverla ahora. Vincent observó al doctor trabajar, pero su atención estaba dividida. Sophie estaba de pie, congelada en el umbral, su pequeño cuerpo temblando mientras contemplaba la destrucción de todo lo que conocía. Su hogar, la obra de la vida de su madre. Todo yacía en ruinas a su alrededor. Sophie, escúchame, dijo Vincent, agachándose para encontrarse con sus ojos. El doctor va a cuidar de tu mamá, pero necesito que seas fuerte por ella, ¿de acuerdo? La niñita asintió, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. ¿Se acordará de mí cuando despierte? La pregunta golpeó a Vincent más fuerte que cualquier bala jamás lo había hecho. Pensó en María. En todas las cosas que quedaron sin decir, todos los momentos robados por la violencia. Se va a acordar, dijo con firmeza. Y va a estar tan orgullosa de lo valiente que fuiste esta noche. Mientras los paramédicos subían a Elena a una camilla, el teléfono de Vincent vibró. La voz de Sal llegó nítida y eficiente. Jefe, los encontramos. Carlos y Miguel estaban en un bar en Ashland, presumiendo de su trabajo de esta noche. Están asegurados en el almacén. La mandíbula de Vincent se tensó. La rabia que había estado hirviendo por debajo de sus instintos protectores empezó a aflorar. Ya no eran solo criminales al azar. Eran los hombres que habían hecho pasar a una niña de 7 años por el infierno. Eran la razón por la que Elena Martínez quizás nunca volvería a ver otro amanecer. Bien, respondió Vincent, su voz mortalmente calmada. Estaré ahí después de dejar a Sophie instalada. El trayecto al hospital transcurrió en un borrón de sirenas y oraciones susurradas de Sophie. Vincent se encontró sosteniendo la mano de la niñita mientras ella le hablaba a su madre inconsciente, contándole sobre el hombre bueno que iba a ayudarlas, prometiendo portarse bien si tan solo despertaba. En el hospital, el doctor Chen desapareció hacia el quirófano mientras Vincent hacía arreglos. Sophie se quedaría en una habitación privada adyacente a la de su madre, con seguridad las 24 horas, la mejor atención pediátrica disponible. El dinero no era problema cuando se trataba de mantener a salvo a esta niña. Pero mientras Vincent arropaba a Sophie en la cama del hospital, sabía que su noche estaba lejos de terminar. La niñita se había quedado dormida aferrando un oso de peluche que una de las enfermeras le había traído, el agotamiento finalmente reclamando su pequeño cuerpo. Se veía tan tranquila, tan inocente, tan distinta de la niña rota que había tropezado hacia su restaurante horas antes. Vincent salió al pasillo y sacó su teléfono. Que Tony traiga el auto. Es hora de visitar a nuestros invitados. El almacén de la calle 5 era una de las propiedades más discretas de Vincent. Sin vecinos que oyeran ruidos, sin ventanas por donde escapara la luz, solo paredes gruesas de concreto y el tipo de privacidad que permitía conversaciones serias. Carlos Vega y Miguel Santos estaban sentados atados a sillas en el centro del espacio vacío, su bravuconería anterior reemplazada por el tipo de miedo que viene al reconocer que tu situación pasó de mala a catastrófica. Ambos hombres eran jóvenes, quizás veintitantos, con el tipo de arrogancia que viene de pensar que la violencia te hace intocable. Estaban a punto de aprender que tan equivocados estaban. Vincent entró al almacén despacio, sus pasos resonando en el vasto espacio. Se había cambiado del traje de cena a ropa más oscura, pero su presencia llenaba la habitación con la misma completitud. Detrás de él, Tony y Sal tomaron posiciones junto a la puerta. «Caballeros», dijo Vincent, su voz conversacional. «Entiendo que tuvieron una noche ocupada». Carlos, el de la cicatriz, intentó mantener su desafío. «Mire, hombre, sea lo que sea esto, podemos arreglarlo. Usted sabe cómo es en nuestro negocio.
Vincent caminó lentamente en círculo alrededor de las dos sillas, estudiando a sus cautivos como especímenes bajo un microscopio. Nuestro negocio, repitió. Dime, Carlos, ¿en qué negocio crees que entra golpear a madres inconscientes frente a sus hijas? El color abandonó el rostro de Carlos. Miguel, el del tatuaje de araña, empezó a sudar visiblemente. Estaban empezando a entender que esto no se trataba de territorio ni de dinero ni de ninguna de las razones habituales por las que los hombres en su línea de trabajo terminaban en situaciones como esta. La mujer nos estaba retrasando el pago, tartamudeó Miguel. Nos debía dinero de protección. Teníamos que dar el ejemplo. Vincent dejó de caminar. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Ejemplo? Dijo suavemente. ¿Qué clase de ejemplo creían que estaban dando al traumatizar a una niña de 7 años? Ninguno de los dos hombres respondió. No podían, porque no había respuesta que los salvara ahora. Vincent metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía. Era un dibujo que Sophie había hecho mientras esperaba en el hospital, un boceto en crayón de su madre rodeada de flores. La niñita se lo había dado, pidiéndole que lo guardara a salvo hasta que su mamá pudiera verlo. Esta es Sophie Martínez, dijo Vincent, sosteniendo el dibujo en alto. 7 años, le encantan las mariposas y el helado de chocolate. Sueña con ser maestra para poder ayudar a otros niños a aprender a leer. Esta noche, vio a 2 hombres adultos golpear a su madre hasta dejarla inconsciente por $67. Puso el dibujo sobre una mesa cercana donde ambos hombres pudieran verlo. $67, repitió. Eso es lo que Elena Martínez tenía en su caja registradora. Apenas suficiente para cubrir la compra de comestibles de mañana. Y ustedes dos pensaron que valía la pena hacer pasar a una niña por el infierno para quitárselo. Carlos hizo un último intento desesperado de negociación. Mire, señor Torino, no sabíamos que la niña estaba ahí. ¿Si hubiéramos sabido? ¿Si hubieran sabido qué? La voz de Vincent cortó la excusa como una cuchilla. Si hubieran sabido, la habrían golpeado a ella también. Se habrían asegurado de que no quedaran testigos de su heroica victoria sobre una madre soltera tratando de ganarse la vida honradamente. Vincent caminó hacia la mesa donde sus hombres habían dispuesto varias herramientas. No exactamente armas, pero implementos que podían volverse muy persuasivos en las manos correctas. Seleccionó unas pesadas pinzas, probando su agarre pensativamente. Esto es lo que va a suceder, dijo, su tono manteniéndose conversacional a pesar de la intención letal detrás de sus palabras. Me van a decir exactamente cuánto dinero ha ganado su pequeña pandilla aterrorizando a dueños de tiendas en el vecindario de Elena. Cada dólar, cada centavo. Y luego me van a ayudar a averiguar cómo asegurarnos de que se distribuya de vuelta a la gente que han estado desangrando. La voz de Miguel se quebró mientras hablaba. No tenemos esa autoridad. El dinero sube por la cadena. Nosotros solo cobramos. Vincent asintió como si fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Entonces parece que necesito tener una conversación con su jefe también. ¿Cómo se llama? Racer Rodríguez, susurró Carlos. Pero no puede tocarlo. Tiene conexiones. Protección. Vincent en realidad sonrió ante esto, aunque no había calidez en la expresión. ¿Protección? Reflexionó. ¿Te refieres al tipo de protección que le ofrecieron a Elena Martínez? El tipo que involucra madres inconscientes y niñas traumatizadas. Puso las pinzas de vuelta en la mesa y en su lugar tomó su teléfono. Tony, quiero que arregles una reunión con este Racer Rodríguez esta noche si es posible. Hazle saber que Vincent Torino quisiera discutir las prácticas de servicio al cliente de su organización. Mientras Tony hacía la llamada, Vincent se volvió de nuevo hacia sus cautivos. Verán, caballeros, he estado en este negocio durante mucho tiempo. Me he hecho mi parte de enemigos, tomado mi parte de territorio, cobrado mi parte de deudas. Pero hay líneas que ni siquiera hombres como nosotros cruzamos. Y esta noche, ustedes las cruzaron todas. El almacén quedó en silencio, excepto por el sonido de Miguel sollozando en voz baja. Carlos miraba fijamente el dibujo de la niña sobre la mesa, quizás finalmente empezando a comprender la magnitud de lo que habían hecho. El teléfono de Vincent sonó. Era el doctor Chen llamando desde el hospital. ¿Cómo está? Contestó Vincent de inmediato. Incierto, respondió el doctor. Las próximas horas serán críticas, pero es una luchadora. La cirugía salió mejor de lo esperado. Vincent sintió que un peso se le levantaba del pecho,
uno que ni siquiera había notado que tenía. Y Sophie, durmiendo tranquilamente, les pidió a las enfermeras que le dijeran, gracias por cumplir su promesa. Después de terminar la llamada, Vincent miró a Carlos y a Miguel con algo parecido a la lástima. Elena Martínez va a vivir, les dijo. Lo cual significa que ustedes dos acaban de graduarse de intento de asesinato a agresión agravada. Felicidades. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Quiero que piensen muy cuidadosamente sobre las decisiones que tomaron esta noche. Sobre la niñita que va a tener pesadillas durante meses por sus acciones. Sobre la mujer que jamás volverá a sentirse completamente segura en su propia tienda. Y luego quiero que piensen qué tipo de hombres quieren ser cuando todo esto termine. Vincent los dejó ahí para que contemplaran su situación mientras iba a prepararse para su reunión con Racer Rodríguez. La noche estaba lejos de terminar, pero algo fundamental había cambiado en el mundo de Vincent. Por primera vez en 30 años, luchaba por algo más que territorio o respeto o miedo. Luchaba por lo mismo que esa niña de 7 años había luchado cuando irrumpió en su restaurante y le agarró la manga. Luchaba por familia. La reunión con Racer Rodríguez se fijó para las 2 de la madrugada en un taller mecánico abandonado en el lado industrial de la ciudad. Vincent llegó con Tony y otros 3 hombres, sus sedanes negros cortando por las calles vacías como sombras contra las luces parpadeantes de la calle. El aire estaba cargado del aroma a aceite de motor y óxido, un telón de fondo apropiado para el tipo de conversación que estaba a punto de desarrollarse. Racer había traído a su propia gente, 6 hombres que intentaban verse intimidantes pero no podían ocultar del todo el nerviosismo en sus ojos cuando Vincent bajó de su auto. Las noticias viajaban rápido en su mundo, y para entonces todos sabían que Vincent Torino se había involucrado personalmente en lo que debía haber sido una disputa menor de vecindario. Racer Rodríguez era más joven de lo que Vincent había esperado, quizás 35, con dientes de oro y suficientes joyas como para surtir una casa de empeño pequeña. Se conducía con el tipo de confianza artificial que viene de nunca haber enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Vincent reconoció el tipo de inmediato. Todo brillo, nada de sustancia. El tipo de líder que enviaba a otros a hacer su trabajo sucio mientras él contaba dinero y hacía amenazas desde una distancia segura. Señor Torino, dijo Racer, extendiendo una mano que Vincent ignoró por completo. Esto es inesperado. Escuché que ya no suele involucrarse en negocios a nivel de calle. El silencio de Vincent se extendió lo suficiente como para incomodar a todos. Estudió a Racer con la misma intensidad que usaría para examinar una serpiente particularmente venenosa, catalogando debilidades, midiendo amenazas, calculando exactamente cuánta presión tomaría quebrar la imagen cuidadosamente construida de este hombre. Negocios a nivel de calle, repitió Vincent finalmente, su voz resonando por el garaje vacío como un trueno lejano. ¿Así llamas a aterrorizar madres y traumatizar niñas? La sonrisa de Racer flaqueó ligeramente, pero intentó mantener su bravuconería. Mire, negocios son negocios. A veces la gente necesita recordatorios sobre sus obligaciones. Mis muchachos quizás se emocionaron un poco de más, pero... Tus muchachos, interrumpió Vincent, hicieron pasar a una niña de 7 años por el infierno esta noche. Golpearon a su madre hasta dejarla inconsciente por $67. $67, Rodríguez. La temperatura en el garaje pareció bajar. Los hombres de Vincent se habían posicionado estratégicamente alrededor del espacio, y la gente de Racer estaba empezando a darse cuenta de que esta reunión quizás no terminaría con el apretón de manos y el acuerdo territorial habitual que habían esperado. La mujer estaba atrasada con sus pagos, dijo Racer, su voz perdiendo algo de su confianza anterior. 3 meses atrasada. Le dimos suficientes advertencias. Vincent dio un paso más cerca. Y a pesar de estar rodeado de sus propios hombres, Racer instintivamente retrocedió. Había algo en los ojos de Vincent que hablaba de una violencia más vieja y más profunda que cualquier cosa que Racer hubiera encontrado jamás. Un tipo de furia controlada que hacía que las brutalidades mezquinas del joven líder de pandilla parecieran niños jugando a ser monstruos. 3 meses, dijo Vincent pensativamente. Dime, Rodríguez, ¿sabes a qué se dedica Elena Martínez? Tiene una floristería o algo así, respondió Racer, la confusión evidente en su voz. Tiene una floristería que apenas gana lo suficiente para cubrir la renta y los comestibles. Trabaja jornadas de 16 horas arreglando ramos para bodas que ella nunca podrá pagar, coronas fúnebres para gente que nunca conoció,
arreglos de San Valentín para amantes que tienen lo que ella perdió cuando su esposo murió en un accidente de construcción hace 3 años. La voz de Vincent se mantuvo firme, pero había algo acumulándose bajo la superficie calmada, como presión en una caldera que se acercaba a su punto de ruptura. Ha estado atrasada con tu dinero de sangre porque gastó sus últimos ahorros en medicina para Sophie cuando la niña tuvo neumonía el invierno pasado. Eligió la vida de su hija por encima de tu extorsión de protección. Y de alguna manera pensaste que eso la hacía blanco justo para tus animales. Rather intentó interrumpir, pero Vincent continuó como si no hubiera hablado. ¿Sabes qué hizo esa niñita esta noche, Rodríguez? Después de ver a tus hombres golpear a su madre hasta dejarla inconsciente. Después de ver todo lo que conocía destruido. No llamó a la policía. No corrió hacia los vecinos. Caminó 12 cuadras por la peor parte de la ciudad. Una niña de 7 años, sola en la oscuridad, para encontrar a alguien que pudiera ayudar. Vincent volvió a sacar el dibujo en crayón de Sophie, sosteniéndolo en alto para que todos en el garaje pudieran verlo. Esto es lo que se ve el valor, Rodríguez. Esto es lo que es la verdadera fortaleza. Una niña que se niega a rendirse con la persona que más ama en el mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los hombres de Rather parecían incómodos ahora, cambiando el peso de un pie a otro, evitando el contacto visual. Vincent dobló el dibujo cuidadosamente y lo guardó de vuelta en su chaqueta, justo sobre su corazón. Así que esto es lo que va a pasar, dijo Vincent, su tono cambiando de filosófico a puramente comercial. Vas a liquidar toda tu operación en el vecindario de Elena. Cada pago de protección, cada deuda, cada saldo pendiente. Todo desaparece esta noche. La bravuconería artificial de Rather volvió a encenderse. ¿No puedes simplemente venir aquí? No he terminado de hablar, dijo Vincent en voz baja, y la boca del hombre más joven se cerró de golpe. Vas a tomar todo el dinero que hayas recolectado de ese vecindario durante el último año, y lo vas a distribuir de vuelta a cada dueño de tienda, cada familia, cada persona que has estado desangrando. Eso es imposible. No tenemos ese tipo de efectivo a la mano. Entonces lo vas a encontrar, respondió Vincent. Vende tus autos, tus joyas, la porcelana de tu madre si es necesario. Róbale a tus propios distribuidores, me da igual. Pero esa gente va a recuperar su dinero. Vincent caminó más cerca hasta quedar directamente frente a Rather, lo bastante cerca como para que el hombre más joven tuviera que estirar el cuello para mantener el contacto visual. Y si escucho que alguno de tu gente vuelve a operar dentro de 10 cuadras de la floristería de Elena, si tan solo uno de tus muchachos cruza la calle sin cuidado en su vecindario, yo personalmente te voy a presentar el tipo de consecuencias que tus padres debieron haberte enseñado hace años. 6 meses después, Elena Martínez estaba de pie detrás del mostrador de su floristería reconstruida, observando a través de relucientes ventanas nuevas cómo su hija Sophie jugaba en el pequeño jardín que Vincent había instalado detrás del edificio. Los serpientes rojas habían desaparecido del vecindario por completo, sus antiguos territorios ahora bajo la protección silenciosa de hombres que entendían la diferencia entre poder y matonismo. Vincent seguía visitando cada martes, no como el temido jefe del crimen de Chicago, sino como el hombre que había elegido dejar que el valor de una niñita le agrietara el corazón. Elena preparaba café fresco. Sophie le mostraba sus últimos dibujos, y por unas preciosas horas, los tres se sentaban juntos como la familia que ninguno de ellos se había atrevido a soñar posible. La ciudad susurraba sobre la noche en que Vincent Torino salvó a una niña y encontró su alma. Pero Sophie conocía la verdad que los adultos habían pasado por alto por completo. No había salvado a su madre encontrando al hombre más peligroso de Chicago. Lo había salvado a él, mostrándole que incluso el corazón más duro podía elegir el amor por encima del miedo. A veces las manos más pequeñas cargan el mayor poder para cambiarlo todo. Gracias por ver este vídeo, y recuerden suscribirse para más historias reales increíbles que demuestran que la humanidad todavía existe en los lugares más oscuros.